a vos te atraviesan 5 paradigmas. Quizá no lo sabés, pero son 5 paradigmas hasta el siglo XXI. Hola, ¿qué tal? En esta primera parte vamos a hablar del paradigma copernicano. ¿Te preguntaste alguna vez por qué es importante conocer el paradigma copernicano? ¿Por qué es importante recordar quién fue Copérnico y su aporte tanto a la ciencia astronómica como al cambio en cuanto al modelo mental de la sociedad? Quédate porque yo te lo voy a contar. Resulta que todo empieza en 1473, cuando en el reino de Polonia nace un personaje. Este personaje se llama Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue una persona muy interesante porque hablaba muchos idiomas, era una persona que tenía una capacidad para estudiar muchas ciencias al mismo tiempo y tenía la suerte de que tuviera una posición económica acomodada que le permitía precisamente explayarse y poder estudiar todas las ciencias que quisiera. Ingresa a la Universidad de Cracovia. En este lugar, en este contexto, pasa algo muy interesante, porque se forma tanto en ciencias matemáticas y geométricas como en ciencias humanísticas, y esto le permite a Copérnico tener una visión mucho más amplia de la realidad. A todo esto, en esta universidad había un auge de las matemáticas y la astronomía, y Copérnico visitaba muy asiduamente las bibliotecas. Tuvo conocimientos de Aristóteles, tuvo conocimientos de Averroes, que básicamente son pensadores de la Edad Media y de la Antigüedad, y conoció el modelo de Ptolomeo, el famoso astrónomo de Alejandría. La teoría vigente de esa época era la teoría de Aristóteles, las esferas homocéntricas, o sea, los planetas, las estrellas e inclusive el Sol giraban alrededor de la Tierra. Era el geocentrismo. Pero hay un problema. Fíjate que el problema que existía es que utilizaban muchos recursos matemáticos y muchos círculos para poder justificar la retrogradación de los planetas. O sea, los planetas, mientras viajan en el sistema solar, avanzan y retroceden. No sabían el motivo, entonces para justificar ese movimiento dibujaban círculos y más círculos. Copérnico se dio cuenta de ese pequeño problema y empezó a observar a Mercurio, a Marte, a Venus, a Júpiter, que eran los conocidos del momento. Hacia 1514, Copérnico intentó un inicio de un escrito donde echaba por tierra lo que decía Aristóteles, lo cual esto era un conflicto, no solamente por entrar en discusión con la hegemonía de la Iglesia Católica, sino que rompía un paradigma de siglos. ¿Qué es un paradigma? Bueno, mira, yo te cuento. Un paradigma, palabra que propuso Thomas S. Kuhn, que fue un físico muy importante, ya fallecido, que fue epistemólogo también, o sea, el porqué de las cosas. Paradigma significa marco teórico, teoría, constructo, ¿no? O sea, es un modelo que utiliza un científico, un médico, un economista para poder resolver los problemas. Las cuestiones, los problemas, las soluciones, las hipótesis, las posibles respuestas que propone ese científico está dentro de un marco teórico. Y ese marco teórico, donde se plantean preguntas y respuestas y los experimentos y las soluciones, ese marco teórico se llama paradigma. Claro, el paradigma de Copérnico decía que la Tierra no es el centro del universo, como decía Aristóteles, el centro del universo es el Sol, y que lo demás gira alrededor del Sol. Ese es el cambio de modelo, porque la filosofía, la economía, la política, las guerras, la cultura, la educación en la antigua Grecia, hasta Copérnico, se centraba en que todo era basado en que la Tierra era fija y todo giraba alrededor. Entonces, todo se construía en la sociedad bajo ese modelo teórico. Tirar 400 años de paradigma, de modelo teórico, en un libro, para Copérnico era muy grosso. Entonces dijo, yo no puedo escribir un libro que diga que todo lo que se estudió hasta ahora no sirve,
porque se me van a venir encima, la iglesia me va a quemar. Entonces dijo, mejor lo publico cuando me muera. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando a la Tierra por el Sol. Porque yo, al cambiar la Tierra por el Sol en el sistema solar, resuelvo el problema de la retrogradación, de por qué retroceden los planetas, reduzco un montón los cálculos matemáticos y además me doy cuenta de que el universo es más grande de lo que dice la Biblia, de lo que dice Aristóteles, que era la autoría intelectual. ¿Qué libro es ese que publicó Copérnico? El de Revolutionibus Orbium Caelestium, sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, en 1514. ¿Y eso que él dejó dicho a alguien que lo publique post-mortem? No. Resulta que Copérnico, como sabía las consecuencias que podía traer esto, un discípulo de él, Reticus, que fue alumno, que después fue discípulo, le dijo, mirá, publicalo después de que yo me muera. Entonces Reticus tomó el libro y lo publicó después de la muerte de Copérnico para que no tuviera ninguna consecuencia. O sea, Copérnico no quería pasar por lo que pasó Giordano Bruno, por ejemplo, que por decir que existían otros mundos, la iglesia después lo condenó a la hoguera. Entonces, lo mismo casi pasa con Darwin. Lo que pasa que Darwin, ya el mundo había cambiado gracias a Copérnico. Ya no era tan cerrado la disciplina científica. Pero Copérnico no publica el libro por miedo a que la iglesia lo condenara, porque la hegemonía de la iglesia en esa época era muy grande. ¿Y por qué la iglesia tenía conflicto con ese cambio de paradigma? ¿Qué le afectaba a la iglesia? A la iglesia le afectaba el hecho de que perdía poder, porque la Biblia se basaba en los escritos de la época de Moisés, del Génesis, que decía que Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Y que creó al hombre, y Copérnico decía, y Aristóteles, decía que la tierra era fija y que todo lo demás giraba alrededor. Entonces, cuando todos los astrónomos posteriores a Aristóteles empezaron a investigar el tema, empezaron a encontrar anomalías en ese modelo teórico, en ese paradigma geocentrista aristotélico. Entonces, esas anomalías no las podían resolver más que haciendo círculos y círculos para justificar algunos fenómenos como eclipses, ¿no?, que existían, o por ejemplo la retrogradación o el retroceso de algunos planetas para luego avanzar en las órbitas. Aristarco de Samos en Grecia tuvo una intención de hacerlo y se sospecha que Copérnico leyó algo de Aristarco de Samos y algunos autores dicen que se copió de él. Inclusive hay autores como Al-Satir, que es un astrónomo árabe que tuvo algunos diagramas y estudios de heliocentrismo y sospechan que algunas copias de esos cálculos o diagramas las usó Copérnico para De Revolutionibus. No obstante, Copérnico cambia el paradigma, porque al sacar la Tierra en el centro, como decía la Tierra y Aristóteles, que se enseñaba en todas las universidades de esa época, echaba por tierra siglos de adoctrinamiento y hegemonía política y económica de la sociedad. Entonces decidió publicarlo después de muerto. ¿Qué pasó cuando se publicó el libro? Bueno, cuando se publica el libro de Revolutionibus, no tuvo mucha trascendencia. Eso significa que estaba tan arraigado el modelo mental en la sociedad europea de esa época que nadie le prestó atención, salvo algunas excepciones. Pasaron varias décadas y siglos hasta que futuros astrónomos empezaron a tomar contacto con la publicación de Copérnico y empezaron a encontrar coincidencias en lo que decía Copérnico con las observaciones que ellos realizaban. Entonces luego aparecen los astrónomos que siguieron el legado. Por ejemplo, Kepler, Tycho Brahe. Entonces ellos empezaron a que el libro de Copérnico tuviera más peso en las decisiones que tomaban los científicos en cuanto al modelo teórico, o sea, aceptaban el nuevo paradigma. ¿En qué momento se adoptó como el paradigma hegemónico? El paradigma se torna hegemónico y se acepta totalmente con Kepler. Cuando Kepler, en sus observaciones astronómicas, dice, no, las órbitas no son circulares como dice Copérnico. Sí, el Sol es el centro del sistema solar, pero las órbitas no son circulares, como decían los griegos, Platón, Pitágoras, porque el círculo era perfecto. Las órbitas son elípticas. Al ser elípticas alrededor del Sol, eso ya estaba totalmente justificado. Lo que pasa es que lo que hace Kepler después,
con otros astrónomos, es darse cuenta de que el universo es mucho más amplio y grande de lo que decía Copérnico. Por eso nosotros vamos a hablar de 5 paradigmas. A vos te atraviesan 5 paradigmas. Quizá no lo sabés, pero son 5 paradigmas hasta el siglo XXI. El primero es el paradigma copernicano, el segundo es el de Descartes, el tercero es el de Darwin, el cuarto es la teoría de sistemas y el último la teoría del caos, que junto con la de sistemas forman la teoría de la complejidad.